Así que, bueno, comenzamos entonces, primeramente, haciéndole un breve recuento, se puede decir, un recordatorio, podríamos decir, ¿verdad?, de lo que habíamos visto el martes antes pasado, ¿ya? Veamos que, veamos primeramente el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego vemos del bautismo, vemos su unción, ¿verdad? Su unción, y luego la confirmación de que Él es Hijo de Dios. Lo veíamos de esa forma, ¿ya? Y en el bautismo veíamos que, Juan ahí está un poco complicado el hombre, porque Jesús va donde él y él encontraba que no se sentía se podría decir en el nivel de cómo poder bautizarlo, ¿ya? Sino que Juan necesitaba de él. Entonces ahí había algo que Juan también nos exponía, o sea, la Escritura nos expone sobre eso, ¿verdad? De que Juan estaba medio complicado en ese sentido, y podemos verlo en la Escritura, que al final, él lo bautiza, ¿verdad? Cuando lo bautiza, ¿verdad?, vemos que hay una confirmación de parte de Dios también. Claro, ahí veíamos en acción, ¿cierto?, a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Claro. Veíamos al Hijo, ¿cierto?, llevando a cabo este bautismo, que bien decía, ¿cierto? Decíamos en el estudio anterior que no era, porque sabíamos que el bautismo de Juan era un llamado al arrepentimiento, al perdón de pecados, ¿cierto? Pero Jesús no tenía pecado, sino que el motivo era para identificarse, ¿cierto?, con los pecadores, ¿ya? Entonces vemos al Hijo, ¿cierto?, llevando a cabo esto porque era necesario que fuese así, como él le dice a Juan, ¿cierto? Claro. Era necesario para cumplir toda justicia. Luego vemos, ¿cierto?, que desciende el Espíritu Santo sobre él, y posteriormente, como decías tú, vemos la confirmación del Padre, que le dice específicamente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Claro. Amén. Entonces, podemos ver ahí este breve resumen, ¿verdad? Viendo primeramente se comenzaba con Juan como el que preparaba el camino para el ministerio de nuestro Señor. Claro, aquí ya está iniciando. Claro. Amén. Amén. Y así vamos a entrar ahora de lleno en el Mateo 4. Capítulo 4, del verso 1 al 11, ¿ya? Hoy vamos a ver algo de forma general, ¿ya? Y en el próximo estudio, si Dios lo permite, vamos a ver las 3 tentaciones, ¿cierto?, de forma más minuciosa, ¿ya? Claro. Para que lo tengamos presente. Claro. Dice, ¿le doy lectura? Sí. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, del verso 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Verso 11, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén.
Ahí tenemos, bueno, los 11 versículos del capítulo 4, de los cuales esperamos ver, ¿verdad? Solamente dos versículos. Y aquí, O sea, vamos a hablar de algo, igual vamos a tomar prácticamente todo, pero de manera más general. claro. Profundizar, como les decía en el principio, en cada tentación, ¿ya? Lo vamos a hacer en el próximo estudio, si así Dios lo permite. Amén. Amén. Bueno, ya habíamos visto, ¿cierto?, al Señor Jesús, como les decíamos, ¿cierto?, identificándose con los pecadores en el bautismo, ¿ya? Pero ahora lo vamos a ver identificándose también con los pecadores al ser tentado. Lo primero que nos damos cuenta, ¿cierto?, en esta lectura que llevamos de este capítulo 4, en el verso 1, que nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿ya? Jesús fue lleno del Espíritu Santo y Él fue el que lo mueve, el que lo lleva, ¿cierto?, al desierto. Y era con un propósito. Ese propósito en particular era para que Él fuese tentado, ¿cierto?, por el diablo. Bueno, ya sabemos ahí cómo avanzábamos la lectura de que Él estuvo ahí ayunando 40 días y 40 noches, ¿cierto? Estuvo hartos días ahí, ¿ya? Entonces nos podemos dar cuenta de que esto también era voluntad de Dios. Así como era voluntad de Dios, ¿cierto?, de que Él se bautizase para identificarse de esa forma con los pecadores, también era necesario, ¿cierto?, antes de comenzar su ministerio, el hecho de que Él fuese tentado, así como todo simple mortal también lo es. Vemos que comienza su ministerio Jesús con el bautismo. Ya lo hemos repetido varias veces, ¿ya? El bautismo, Él pasa por este proceso, ¿verdad?, en el cual ya Él acepta la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ahora, en estos versículos, o en estos versículos que hemos leído, Él tiene que ser preparado, ¿ya? Tiene que ser como todos pasamos por ese paso, ¿ya? Él tenía, ¿verdad?, una gran tarea por delante y tenía que ser preparado en este desierto. O sea, créame que cualquier ser humano, o sea, no anda por ahí 40 días sin comer. ¿Cuánto se llama? Interesante esto, uno lo lee nomás, pero son 40 días, es más de un mes. Claro, un mes y medio. Son hartos días sin, y le agrega otra dificultad más, en el desierto, donde no hay agua, donde nada crece, ¿verdad? Y ese es un punto bien particular, porque, por ejemplo, cuando ocurre, ¿cierto?, en el principio, cuando ¿cierto?, estaba en el jardín del Edén, la primera pareja, ¿ya?, veíamos que ellos estaban con todas las comodidades, estaban con todas las cosas, como podríamos llamarlo, con todas las facilidades, estaban como, no sé cómo decirlo, pero bueno, estaban con todo, todas sus comodidades, claro, con todas las comodidades, tenían todo a su favor, ¿ya? Pero fue ahí donde, ¿cierto?, fueron tentados y caen. Claro. Fallan. Claro. Pero acá vemos, ¿cierto?, a este postrer Adán, como también se le llama en la escritura, ¿cierto?, que estaba en las peores condiciones. Claro. Estaba en el desierto. Habían pasado 40 días, ¿cierto?, y 40 noches en las cuales él había estado en comunión con Dios, porque nos dice la escritura que él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Claro. Y tuvo hambre. O sea, y ahí es cuando ya, porque bueno, cierto que estamos viendo el Evangelio sinóptico. claro. ¿Ya? Y Marcos, en el capítulo 1, ¿cierto?, en la parte de la tentación, nos dice, ¿cierto?, hace alusión a que dentro de estos 40 días, no fue que Jesús pasó estos 40 días y después vinieron las tentaciones, sino que da a entender de que durante todo ese tiempo fue tentado. Y estas últimas 3 que nos nombra acá Mateo fueron como el golpe final que él quería dar. Claro. Como la intensidad mayor. Claro. Posteriormente a cuando ya tuvo hambre. ¿Ya? Ahora, como les decía, él tenía que ser tentado, ¿cierto?, como también todo simple mortal, ¿cierto? Porque él vino a eso, ¿ya? Vino a salvarnos nosotros y tenía que pasar por las cosas que nosotros también pasamos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un punto en particular de que el tema de la tentación para nosotros no es, por así decirlo, el hecho de poder preguntarnos nosotros, ¿iremos a ser tentados?
para nosotros no está esa pregunta, sino ¿cuándo vamos a ser tentados? Porque es algo certero para todos. Claro. Todos vamos a ser tentados, ¿no es? ¿Cuándo iremos a ser tentados? No. No, porque vamos a ser tentados. ¿Cuándo va a ser? ¿Ya? Es por eso que aquí vemos, ¿cierto? Aquí Jesús se estaba preparando para eso. Claro. Porque el Espíritu, como veíamos ahí, lo lleva al desierto y él estaba ayunando. Él estaba en comunión con Dios, constantemente. Como decías tú, era una preparación, Claro. ¿cierto? Constante. Nosotros también, nosotros vamos a enfrentar la tentación. Y no va a ser una vez, no va a ser 2 veces ni 3 veces, sino que va a ser hasta que estemos con el Señor allá en la gloria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo, el propósito del diablo, ¿cierto? Es frustrar el plan de Dios. En toda la escritura, desde el principio, es el mismo... Lo vemos desde el principio, Es desde el mismo huerto, título. quiere Es el mismo frustrar título, sí. el plan de Dios, quiere echarlo por tierra, ¿cierto? Porque él, obviamente, ¿cierto? Bueno, Dios no creó a un ser maligno, ¿cierto? Él es creación de Dios, pero Dios no creó a un ser maligno. Pero él no soportó, por así decirlo, o no se conformó con ser un siervo de Dios, No, sino que él quería ser igual a Dios. claro. Quería ser como Dios, ¿ya? Entonces, bueno, fue expulsado de... Como dice un pastor por ahí, dice que el diablo se hizo diablo, no nació diablo, se hizo diablo. Él No nació. se rebeló contra Claro. su creador. Se rebeló con por su creador, y no solamente se rebeló, sino que quería tomar el puesto de su creador. Claro, entonces, como él se rebeló, ¿ya? Y entonces desde ese momento, él ha intentado frustrar el plan de Dios. Y como él se rebeló, quiere que los demás también se rebelen contra él. ¿Ya? Y él, bueno, entonces es por eso que él ataca continuamente a Cristo, y como lo leíamos acá en el Mateo capítulo 4, está constantemente atacando al Hijo de Dios, ¿ya? Y también a todos aquellos que son parte del pueblo de Dios, Claro. a todos los que le pertenecen a Cristo. Es por eso que lo está atacando de continuo, porque no quiere que el plan de Dios avance, lo quiere parar. Y si es posible que no avance más, que se deshaga, ¿ya? Pero no solamente persigue, bueno, acá a Cristo, ¿cierto? O a los que le pertenecen, o lo vemos desde el principio queriendo echar por tierra el plan de Dios, ¿cierto? Ahí desde el huerto del Edén hacia adelante lo hemos visto actuar, ¿cierto? Él también hace todo lo posible, lo habido y por haber, hermano, por impedir que otros lleguen a Cristo. No es cualquier ser, Satanás. Es un ser inteligente, ¿ya? Entonces, desde el principio han querido alejar a la humanidad de Dios. Y eso está claro en la Escritura. Ha querido alejar, y no solo alejarlo de Dios, sino que se olviden de Dios. Y lo vemos porque cuando viene la tentación, ¿verdad? Y aquel que resiste la tentación y aquel que no resiste la tentación se va, ¿verdad? Alejando, y va perdiendo esa comunión con Dios, y se va olvidando de aquel Dios que le ha perdonado sus pecados, aquel que le ha ayudado, ¿verdad? Vemos muchos hermanos que se han apartado, ¿verdad? De las congregaciones, se han apartado de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que produce ser maligno, que aparta, ¿verdad? A los que le siguen, a los que siguen a Jesús, y a la vez también los hace que se olviden con las cosas del mundo,
Claro, no sé, si es muy astuto, hermano. Tiene una astucia muy grande y por eso es que hay que tener cuidado con todo este tema. Claro, y hermano, hay algunos que también creen que, bueno, que incluso dedican su ministerio a cómo estar reprendiendo al diablo. Ese es un punto que es importante notar. Hay muchos que dedican ministerio, que dedican su vida, ¿cierto? De decir, no, es que tenemos que reprender al diablo. Pero hermano, nosotros no podemos reprenderlo. Sí, e incluso, mire, en Judas, ¿cierto? 1.9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, imagínense, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Amén. Y dice Santiago 4.7, someteos pues a Dios y reprended al diablo. No dice así. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cierto? El Señor nos manda a resistir. El arcángel acá le dijo, el Señor te reprenda. ¿Cierto? Hermano, si Él está desde el principio y ha pasado por generaciones y generaciones de personas, nuevas generaciones, y ha usado sus artimañas, hermano, si Él es muy inteligente. Pero obviamente no está por sobre Dios. Y es por eso que, ¿cierto? Aquí está en la Escritura y se nos muestra a través de Jesús cómo es que nosotros podemos también vencer. Pero obviamente no es por nuestra fuerza. No. Por eso es que dice ahí, someteos pues a Dios. Y es lo que el Señor Jesús nos está mostrando acá, en este capítulo 4 de Mateo. Él se está sometiendo, ¿cierto? A Dios. De un claro sometimiento. Estaba claro. Estaba totalmente sujeto a Él, estaba ayunando, estaba en comunión y resistió al diablo. Así es. Por eso vemos a un Jesús, ¿verdad? Con primero, haciendo ayuno y segundo, ¿verdad? Teniendo hambre. Vemos su cualidad, ¿verdad? De que es 100% hombre, ¿ya? Porque, bueno, la tentación, ¿verdad? Del hombre, de nosotros, que somos, dijimos, con el pecado original, ¿verdad? Diferente a la que tiene Jesús acá. Vemos que a usted no va a venir el diablo a usted personalmente a venir a tentarle. Sabemos que eso no es. Tiene sus, se podría decir también sus propios seres, ¿verdad? Demonios que hacen la pega por él. Claro, porque acá lo que nos damos cuenta es que Jesús es tentado directamente por Satanás. Claro. ¿Ya? A diferencia de nosotros, que como decía Pedro, nosotros somos tentados por lo regular por demonios, ¿ya? De categoría menores. Claro. ¿Ya? Porque esto, hermano, todo esto es algo muy armado. Es como, yo me lo imaginaba así como los militares. Sí, porque hay rangos. Sí, tienen todos sus rangos y todo el tema. No es algo que uno pueda decir, no, sí, yo reprendo al diablo. ¿Cómo se reirán de uno? Como, oye, si ni un arcángel que está escrito, que está en la Escritura, lo reprendió, sino que le dijo que el Señor, ¿verdad?, te reprenda. No yo, que el Señor, porque Él es el que tiene el poder, no yo. Claro, el mandato para uno es resistir. Someteos a Dios y resistir. Es lo que nos está enseñando nuestro Señor acá, con todo esto que pasó en el desierto, ¿verdad?, con estas tentaciones, ¿verdad? Y teniendo ahí mismo al lado al tentador. O sea, vemos que el diablo era importante, ¿verdad?, hacer caer a Jesús, al Mesías. Claro, toda su ira la vuelca, ¿cierto?, contra el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y aquí lo vemos, ¿cierto?, poniendo aquí su ataque, toda su caballería, ¿cierto? Claro. Y personalmente. Que esto no va a salir bien, así que lo voy a hacer yo personalmente. Así que voy yo directamente para que salga bien, pero no le salió tan bien como pensé. Ahora yo quería volver a un punto que nos pasamos, ¿cierto? Que si bien habíamos dicho que la intención de él era frustrar, ¿cierto?, el plan de Dios y atacar, obviamente aquí lo vemos, ¿cierto?, a Jesús y también a todos, posteriormente a todos los que le pertenecen a él,
también ya había dicho que también hace todo lo posible por evitar Claro. que otros vengan al conocimiento de Cristo, ¿cierto? De Jesús, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios 4, del verso 3 y 4, que dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del enemigo, ¿cierto? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí tenemos respaldo de lo que estamos diciendo, ¿cierto? De que Él usa todas las artimañas habidas y por haber por impedir que un alma se salve. Como tú decías, todo esto tiene un orden, tiene jerarquía, tienen líderes. Efesios lo describe, Claro, o sea, lo describe muy bien. Tenemos ahí que... no tenemos lucha contra carne. Claro, ahí dice, vamos a buscar Efesios capítulo 6. Sí, Efesios capítulo 6. Entonces vemos ahí que la escritura, o sea, hermanos, Creo que era el 10. la escritura, nosotros no necesitamos interpretar, o sea, sola lo hace. Aquí dice, bueno, vuelvo a reiterar, ¿cierto? El tema de estar aferrado a Dios. Parte del verso 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Otra vez. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. De su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice acechanzas, dice acechanzas, o sea, vienen. Claro, y dice las acechanzas. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Claro. Entonces tienes que estar fortalecido en el Señor y en la fuerza de Él, porque la nuestra no. Verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, dice acá, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más claro no nos puede dejar el Señor que hay, ¿verdad? Hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual. Claro. Que el cristiano la va a vivir. La va a vivir en su vida, ¿verdad? En Cristo la va a vivir. Pero, como decía ahí, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza. Entonces, vemos que no solo Dios no nos deja solos. No nos deja solos. Nos deja los consejos más certeros para nuestra vida cristiana están en su palabra. Claro. Ahora, habíamos dicho, ¿cierto?, que la tentación es certera para todo ser humano, ¿cierto? Pero podemos decir que la de Jesús fue más severa, por el punto que habíamos dicho anteriormente, de que fue tentado directamente por el diablo, cuando nosotros, por lo común, ¿cierto?, lidiamos con demonios menores, ¿ya? También fue más severa, hermano. Cuando nosotros somos tentados, no podemos andar con cosas raras, ¿cierto? Cuando somos tentados, ¿sí o no? Que cuando cedemos a la tentación, se alivia esa presión que hay en nosotros, ¿cierto? Porque hay una tendencia de ir a hacer eso, ¿cierto? Y cuando cedemos, es como un alivio, ¿ya? Pero aquí podemos ver a un Jesús que no cede en ningún momento. Y que, como incluso decíamos, ¿cierto? Que tomando, ¿cierto?, los evangelios sinópticos, en particular Marcos, nos da la idea de que fue tentado los 40 días. O sea, no es que... Y 40, claro, y después estas tentaciones que nos aparecen en específico acá en Mateo, y bueno, y también en el otro evangelio, que se nos nombran estas tres últimas, ¿cierto? Pero esto fue como el golpe final. Claro. Pero fue, anteriormente ya lo había sido. Era como, bueno, yo lo veo así. Como por ejemplo que es un intento, bueno, ahí vemos por ejemplo la perseverancia del enemigo, que no viene solamente una vez, sino que insistentemente está ahí. Claro. Una y otra vez. ¿Cierto? Hay un trabajo, no es de decir, no me resultó, me voy, sino que ahí vemos una insistencia. Es por eso que ahora, ¿cierto?, vemos que la Escritura nos dice ahí que resistir al diablo. Claro, porque, o sea, vamos más al fondo del tema. Cuando usted está pasando alguna situación difícil, una enfermedad, algún problema familiar, alguna situación económica,
alguna dificultad en su vida, ahí es cuando aparece. Ahí es cuando aparece, ¿verdad? Haciendo su trabajo sutil, ¿verdad? Ahí su susurro al oído, ¿verdad? No, si tú puedes, ¿sabes? No, pero te podés... ¿Y por qué tú estás pasando eso si claro, tú eres hijo de Dios? Claro, o sea, ¿no? Tú no lo mereces. ¿Dónde está tu Dios que estás enfermo? ¿Ah? Estás pasando problemas. No, pero ¿cómo? Ahí es cuando también uno empieza a, y lo vemos de repente en situaciones difíciles, uno ahí como que de repente se olvida un poco de Dios. Se concentra tanto en el problema que se olvida de Dios. Claro, ponemos los ojos, porque la Escritura nos manda de continuo tener los ojos claro, puestos en Jesús, pero cuando quitamos los ojos... Claro, y es cuando estamos con esta dificultad o con este problema, desviamos esa mirada, ¿verdad? Y nos concentramos en el problema que tenemos, en la situación que nos aflige y que nos lleva, ¿verdad?, a una, se podría decir, debilitación, ¿verdad?, de nuestra comunión con Dios. Claro, de nuestra fe también. También de nuestra fe. Entonces, pero algo importante, el cristiano no está solo, como bien decíamos, está el Señor ahí ayudando y también están los hermanos de la iglesia orando, ¿verdad?, en todo momento, porque uno tiene que orar por los hermanos aunque los vea que están bien. Y cuando uno ve que los hermanos están bien, con mucha razón, más uno tiene que orar por ellos, para que también, porque cuando uno está en una situación de confort, también empieza uno también a debilitarse, porque ya empieza a perder el interés, ¿verdad?, por Dios, porque se siente bien, porque está dentro de sus comodidades, ¿verdad?, está haciendo esto otro, ya empieza entonces hay que estar constantemente en ese tema de tener esa comunión, pero mediante la oración para los hermanos. Y cuando están mal, más bien, estar orando por ellos, porque así también nosotros, ¿verdad?, también como cuerpo, ¿verdad?, que hablamos en otros estudios, como cuerpo nosotros de Dios, ¿verdad?, como iglesia, somos todos parte de este cuerpo. Entonces, si mi cuerpo, a mí me duele un dedo, todo el cuerpo se va a sentir. Va a estar todo el cuerpo preocupado de ese dolor. ¿Me entiendes? Entonces, vemos que así mismo es la iglesia, con los hermanos, en situaciones difíciles, pero el diablo está ahí, está constantemente rondando, y ahí, cuando ya está medio débil la cosa, manda el dedo en la llaga, ¿ya? Y ahí es cuando, no tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, de quién es nuestro Dios, de quién es Él, ¿ya? Es el Eterno, es el Creador, es el Hacedor de todas las cosas, y es nuestro Creador. Y acordarnos ¿verdad?, de las Escrituras, que no estamos solos. No estamos solos. Y aquí, ¿verdad?, vemos a nuestro Señor constantemente en estos 40 días, y me sigo sorprendiendo, 40 días en un desierto, ayunando, ¿verdad? No cualquiera lo hace. Yo creo que nadie lo hace. Porque Él es nuestro Señor, ¿verdad? Lo vimos así, lo vemos y lo leemos, que Él está y hace este ayuno, ¿verdad? Es probado, ¿verdad? Pero por ejemplo en el Antiguo Testamento hay alusión a los 40 días. Por ejemplo, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, cuando le estaba haciendo entregar las tablas, ¿cierto?, también estuvo 40 días ahí en presencia del Señor. Estaba en la presencia del Señor. Jesús también lo vemos acá en la presencia del Señor. Sí, está en la presencia del Señor, ¿verdad? También, por ejemplo, Israel, cuando estuvo vagando por el desierto, ¿cierto?, también estuvo, pero 40 años. Claro, pero 40 también, pero acá vemos, ¿cierto?, que, bueno, a menudo fallaron. Claro. En ese lapso de tiempo, pero acá vemos a un Jesús que no
que no da tregua, podríamos decirlo, no aunque da estaba tregua. en su podríamos decir, peor momentos, humanamente hablando, porque había estado sin comer 40 días, ¿cierto? Claro. Y estaba en el desierto, en un ambiente totalmente Hostil. Claro. Ahora, habíamos dicho, ¿cierto?, que aunque la tentación es certera para todos, ¿cierto?, la de Jesús había sido más severa, habíamos dicho, ¿cierto?, porque fue primeramente tentado directamente por el enemigo, el diablo, el Satanás, ¿cierto? También decíamos que soportó niveles de tentación que prácticamente nosotros nunca sabremos por experiencia, porque él no cedió a la tentación como muchos de nosotros sí lo hacemos, ¿ya? Y también hay otro punto en particular, que las tentaciones que se le hacen a Jesús son exclusivas para él. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros se nos va a tentar diciendo, a ver, convierte estas piedras en pan. ¿Ya? Así que también es un punto que tenemos que considerar, pero si bien estas tentaciones que se le hicieron a él fueron exclusivas para él, ¿ya? Estas son representativas de categorías más amplias de tentación, ¿ya? Para que también lo tengamos presente. Abarcan categorías más amplias de tentación de las cuales enfrentan la mayoría de los creyentes, ¿cierto? Claro. Ahora hay otro punto en particular. ¿Y cuál es? ¿Ya? Que Dios no tienta a nadie. ¿Ya? Lo dice Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ya? Dios no tienta a nadie. Lo vemos acá. Recuerde, Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Pero es evidente, por este capítulo 4 de Mateo, que Dios sí permite la tentación. Permite que su Hijo sea tentado, permite que nosotros seamos tentados. ¿Ya? Para nosotros, ¿por qué permite que nosotros seamos tentados, cierto? Aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Es para, obviamente, que se cumpla su propósito en nuestra vida. Es una preparación. Claro, a fin de que nuestros músculos espirituales, podríamos decirle así, de cierta forma, sean ejercitados, podríamos decir. Claro, que vayan tomando volumen. Claro, que vayamos, claro, más fuertes espiritualmente, con más confianza en Dios, y así vamos, ¿cierto?, avanzando. Porque decías tú en un principio, hay un crecimiento en el cristiano, ¿cierto? Vamos creciendo, ¿ya? Pero en el caso de Jesús, ¿ya? La tentación que vamos a ir viendo, ¿ya? Era el último paso de preparación para su ministerio, ¿ya? Y también, obviamente, era un indicio también de la lucha constante que se iba a venir durante de su ministerio, ¿ya? Este era, podríamos decirlo, el inicio. Porque, hermano, hemos dicho, o estamos, ¿cierto? Cuando somos parte del pueblo de Dios, usted no piense que todo esto es color de rosa, ¿ya? Automáticamente, al ser parte del pueblo de Dios, aquí hay dos bandos. O estamos en el bando del enemigo o en el bando de Dios. Si usted es parte del pueblo de Dios, automáticamente se hace enemigo del diablo. Y esta es una lucha constante. Por eso es que en Efesios la forma en que Pablo le hacía entender, ¿cierto?, a ellos, era llevándolo, ¿cierto?, a asimilándolo o ejemplificándolo con la armadura de un soldado. ¿Cierto? Porque hay que estar preparado, hay que estar con la armadura, hay que estar ahí. Es una batalla y no cesa. Claro. El soldado que se duerme aquí, o un soldado que sale, ¿cierto?, sin su armadura, sin su armamento, presa fácil, hermano. Por eso es que aquí podemos ver, ¿cierto?, que hay una preparación. Aquí Jesús, ¿cierto?, fue específicamente, como lo vemos en el verso 1 de este capítulo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El propósito, ¿cierto? Pero había una comunión con Dios, había una preparación, ¿ya? Ahora, el tema de la tentación es una de las que, quizá una de las más misteriosas y menos comprendidas, ¿cierto?, de todas las experiencias de Jesús. Porque hay personajes, hay teólogos que ponen en tela de juicio, ¿cierto?, la realidad de la tentación. ¿Por qué? Sabemos que Jesús, ¿cierto?, era 100% hombre y 100% Dios. Entonces es ahí cuando para ellos les nace el problema. ¿Por qué? Porque dicen, ¿era realmente Jesús vulnerable a la tentación?
si era Dios en la carne, ¿cierto? ¿Habría sido posible que pecara? Pero, bueno, como lo había dicho anteriormente, la respuesta es clara. Era 100% Dios, tenía una naturaleza divina, ¿cierto? Pero también tenía naturaleza humana. Entonces podía sentir la atracción, ¿cierto? El pecado. ¿Ya? Además, la misma escritura nos dice, ya en Hebreos 4:15, que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza. Esto no fue una tentación simulada. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿ya? Sino que fue una verdadera lucha contra los poderes de las tinieblas. Jesús fue tentado, así como todo simple mortal es tentado. ¿Ya? Bueno, vemos y leemos en la escritura que parte hablando de la primera tentación que habla de que el Hijo de Dios, o sea, o Jesús, ¿verdad? Estaba tantos días ayunando, tuvo hambre. Y al tener hambre vino el tentador. ¿Ves que se aprovecha de esas situaciones? Pero tú necesitas algo, claro, él vino a tentarle. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ya? Pero ahí Jesús le responde. ¿Ya? Vemos que le responde, y siempre hemos dicho que le responde con la escritura. Así es. Porque él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la pan que sale de la boca de Dios. O sea, no solo de pan vivirá. ¿Y ahí qué pasa con las otras dos tentaciones? Que con las dos otras tentaciones se va más a la vez, se podría decir así, como para que lo entiendan. Como se va más a la vez el diablo. Porque les dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y vuelve Jesús a decirle, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Solamente eso. No tentarás. Dijo, ya con la tercera, aquí sí que esta está pintada. Esta sí que con esta gano. Y otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Vete, Satanás. Nada más, por escrito está, el Señor tu Dios adorar y a Él solo servirás. El diablo entonces se va, lo deja. ¿Ya? ¿Qué pasa con la última tentación que Él le muestra? ¿Verdad? Dice que lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos. ¿Ya? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Jesús tenía todo eso. El Padre se lo había prometido. Ya se lo había prometido, él ya tenía eso. Entonces, venía en una condición, ¿verdad? Siempre quiso que Jesús, ¿verdad? No sé, ya, irse por el otro camino, por el camino corto, como le llamamos nosotros. Ya, pero ¿para qué pasar por todo esto? Si yo igual te puedo entregar lo mismo que tu padre te está entregando, pero yo te lo entrego por este otro lado. Pero, claro, pero tenés que adorarme. claro. No, pero yo igual te lo doy. Pero la idea es que me sigáis a mí. Sin ir a la cruz, ¿para qué vas a sufrir? Claro, a eso. Sin ir a la cruz, ¿para qué vas? Te doy todo sin sufrimiento. Sin sufrimiento, ¿no? Pero ¿para qué? Si ahí estamos al otro lado con todo esto. Entonces, vemos que ¿cuál es la idea de Satanás? Es alejarte de Dios. Alejarte de Dios, que tú te olvides de Dios. Es que tú te salgas de la voluntad de Dios. Y se encontró con Jesús, con un Jesús que hace la voluntad de Dios. Que él obedece a su Padre, sí lo dice. Él hace la voluntad de su Padre, no la voluntad de él, sino que la de su Padre. Entonces vemos cómo usa esta artimaña el diablo, que es muy astuto, ya por lo demás, y ve las condiciones difíciles en que está pasando algún hermano, y ahí es cuando ataca. Ahí es cuando
lleva a cabo su plan. Hoy vemos la astucia, vemos la perseverancia también, la Sí, inteligencia. Claro, la inteligencia, ¿verdad? Está constantemente, ¿sí? Acechando. Como tú Sí, decís, como dice siempre nuestra hermana Carmen, que el diablo anda como león rugiente buscando claro, a quien está devorar. constantemente viendo a quién poder Y no cesa, no se toma devorar, vacaciones, ¿verdad? está de continuo. Claro, entonces, como bien decías tú, estamos en una, se podría decir, en plena batalla, constantemente. Estamos en un territorio de combate constantemente. Estamos ahí. No es que estemos en un lugar tranquilo, no, estamos ahí donde se está produciendo diferentes tipos de batallas, ¿verdad? Y en todos los ámbitos, espiritual, ¿verdad? Físico, ¿verdad? Económico, todo tipo de ataques, no solamente nosotros, sino que también a los que, a aquellos que quieren conocer a este Dios. Claro. ¿Verdad? Bueno, habíamos dicho, ¿cierto?, que esta no era la tentación de Jesús, como algunos la ponen en tela de juicio. Esta no era una tentación simulada, ¿cierto? Él tuvo una verdadera lucha contra los poderes de las tinieblas, ¿ya? Hay una... Spurgeon lo dice así de esta forma. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Me encontré buena, así que la anoté ahí. Para completar lo que estaba diciendo adelante sobre lo que Dios le había ofrecido a su hijo en el Salmo 2, Sí, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te entregaré hoy. ¿Ya? No, o sea, yo te entregaré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesiones tuyas los confines de la tierra. ¿Ya? Entonces, vemos que ya... Pero era en el tiempo de Dios. Aquí lo que quería Satanás es que era... Claro. Que por todas las formas, hermano, que fuera a la manera de él. Si era la manera de él, ¿cierto? Iba a estar fuera de la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden, lo hemos dicho. La Escritura lo muestra. Dios es un Dios de orden. El tiempo de Dios es el perfecto. Claro. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a Dios, ¿no? Aquí lo estamos viendo a Jesús. Estaba fácil, como decías tú. Yo te ofrezco todo esto sin mirar a la cruz. ¿Para qué vayas a sufrir? Como tú. Pero si, mira, tuviste el bautismo, vino el Espíritu Santo sobre ti, del cielo se oyó una voz, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cómo tú, que eres Hijo de Dios, vas a sufrir? Estás pasando hambre. Yo veía un estudio, ¿verdad? Y había un pastor que él conoce un poco la parte de Jerusalén y todo el tema, en los desiertos de allá. Y dice que hay piedras que parecen pan. Así, en serio. Él decía que parecían, realmente uno los ve de lejos y es un pan, las piedras que hay. Entonces, él decía, me imagino a Jesús viendo estas piedras y con esas ganas de comer, ¿verdad? Y yo creo que hasta se imaginaba, decía, el olor, ¿verdad?, al pan que hacía su mamá. Entonces, era terrible estar en ese lugar, dice, porque él vio esas piedras y él, para él, cuando fue, vio esas piedras y dijo, esto parece pan. Lo asoció al... Claro, y lo asoció a este episodio que pasó a Jesús. Entonces, no fue algo fácil. No era llegar pero él estaba 100% confiado en su padre. ¿Ya? Y no lo iban a doblegar. Bueno. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, o usted puede preguntarse ahí, ¿por qué Dios, el Padre, quiso que su hijo fuera tentado? Bueno, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que en el versículo 1 ya nos datea, ¿cierto?, que el propósito de Dios era, obviamente, que fuese tentado por el diablo, ¿ya? Pero había un propósito atrás, ¿cierto? Veíamos que era porque era necesario para que él pudiese iniciar su ministerio. Si él venía, ¿cierto?, en todo, ¿cierto?, a
a poder ser como nosotros, ¿cierto? Para poder rescatarnos a nosotros. Pero él vivió una vida sin pecado, una vida intachable, ¿cierto? Aquí lo vemos, ¿cierto? Siendo tentado como todo ser humano es tentado, pero él sin caer, sin ceder a la tentación. Entonces, ¿por qué Dios quiso que él fuese tentado? ¿Ya? El primer punto, ¿cierto? Es para probar a Jesús, ¿ya? Porque antes de que Dios permitiera que Jesús iniciara su ministerio, está poniendo a prueba su decisión. ¿Qué decisión? ¿La decisión de vivir para sí mismo o la decisión de vivir para Dios? ¿Ya? Bueno, hemos visto, ¿cierto?, que Jesús vino para obedecer al Padre, ¿cierto? Vino a sujetarse a Él en todo momento, ¿ya? Pero acá se está poniendo a prueba eso, ¿ya? El enemigo, sabemos que él viene a tentar, a sacarnos, ¿cierto?, de la voluntad de Dios. Él seduce a hacer lo malo, ¿ya? Aquí la misma palabra, ¿cierto?, que en el original, se usa, ¿cierto?, cuando se habla de la tentación, ¿ya? Cuando la haces, el enemigo, podría decirlo, Satanás, se traduce como tentar. Esta palabra en el original es peirazo, ¿ya? Y esta misma palabra también se usa cuando habla de que Dios prueba. Acá, por ejemplo, yo les voy a leer un comentario de MacArthur para que lo podamos entender a más profundidad, que dice: el griego peirazo es un término moralmente neutro, que simplemente significa poner a prueba. Que la prueba tenga un propósito bueno o malo depende de la intención de quien lleva a cabo la prueba. ¿Ya? Por ejemplo, en Juan 6 nos habla cuando Jesús, ¿cierto?, le dice a uno de sus discípulos: ¿a dónde compraremos pan? ¿Cierto? Pero nos dice en el verso siguiente que es para poner a prueba. ¿Ya? Esta es la misma palabra, peirazo, pero se traduce como poner a prueba, porque viene obviamente dada por Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios. Dios, como veíamos antes, Él no tienta a nadie, pero permite que seamos tentados. A través de la tentación Dios permite eso y nos pone a prueba a nosotros, ¿ya? Entonces eso es lo que nos está diciendo acá, que Dios permite, ¿cierto?, que Jesús fuese tentado para probarle. La decisión de Jesús era obedecer a Dios, y esa obviamente, él inicia su ministerio, ya la finalidad era morir en la cruz para poder salvarnos, ¿cierto? Entonces él se entregó por completo a la voluntad del Padre. Pero aquí podemos ver, a través de este texto, ¿cierto?, la prueba de parte de Dios, podríamos decirlo de esta forma. ¿Qué método iba a utilizar Jesús para iniciar su ministerio? ¿Qué métodos iba a usar para iniciar su misión? ¿Iba a rechazar esa senda del poder y de gloria que le estaba ofreciendo Satanás? ¿Iba a aceptar, ¿cierto?, el sufrimiento que le iba a traer incluso la cruz? ¿Cierto? ¿Qué iba a hacer? ¿Ya? Satanás lo tienta a hacer el mal. Dios le estaba probando a través de esa tentación. Y es así mismo, hermanos, como todo siervo de Dios es probado antes de ser usado por Dios. Literalmente. O usted no ha notado que, por ejemplo, ha habido ocasiones cuando usted ha estado, o como decía el pastor, así hasta como tan lleno, así, tan espiritual, que usted toca el cielo con las manos, que si viene un muerto usted lo resucita, como decía nuestro pastor Raúl hace un tiempo. O sea, tiene tanta fe que usted le manda ese monte, se mueve al mar y lo hace, ¿ya? Está tan ferviente, tiene tanto celo de Dios que le da rabia incluso que los hermanos prediquen a otro Cristo. O de ellos mismos. O de ellos mismos, ¿ya? Pero justo en esos momentos, cuando usted está en esos momentos que usted toca el cielo con las manos, pasan situaciones que nos ponen a prueba, ¿ya? Así fue el caso de Elías, hermanos, y la escritura, como decía Pedro, se responde ella misma. Y tenemos aquí ejemplos por multitud. Aquí vemos a Elías, celoso de Dios, ferviente de Dios, ¿cierto? Ahí, enfrente, ¿cierto?, de estos profetas de Baal que estaban ahí, ¿cierto?, con esta mujer, Jezabel, ¿ya? Y después vemos, ¿cierto?, a un Elías que está ferviente. Bueno, ahí se demuestra
que el único Dios verdadero es Dios, porque manda que descienda fuego del cielo, ¿cierto? Que consuma ese holocausto que aún estaba mojado 3 veces, ¿ya? Que no lo iba a prender nadie, a menos que fuese solamente Dios. Dios consumió todo hasta el agua, ¿ya? Entonces se eliminan todos los profetas de Baal, terminan degollados. ¿Y qué pasa después? Se entera Jezabel y quiere eliminar a Elías, quiere matar a Elías por lo que hizo. ¿Y qué pasa con Elías? Huye. ¿Dónde quedó el celo de Elías? Elías huye y cae como, podríamos decirlo, como una depresión. Más adelante. Tiene que ser fortalecido nuevamente, ¿cierto? Hay un proceso ahí con él. Podemos ver también a un Abraham, ¿ya? Que él creyó, que todos dicen, no, Abraham, ¿cierto? El padre de la fe, ¿ya? Que Dios le prometió un hijo y él vio esa promesa cumplida en su vida. Vio, ¿cierto? A su hijo ahí. Pero después fue probado también por Dios. Su fidelidad a Dios. ¿Cuándo? Cuando ese mismo hijo que Dios le había dado, Dios se lo pide en sacrificio. Y aquí podemos ver a un Jesús que había experimentado, ¿cierto? Este bautismo, que como decíamos, había descendido hasta el Espíritu Santo sobre él. Y había habido también una voz del cielo, que era la voz del Padre, diciendo que él era su Hijo amado, en el cual él tenía su complacencia, ¿cierto? Y que ahora lo vemos, ¿cierto? En el desierto, siendo tentado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios permite, ¿cierto? Que después de estas situaciones que nosotros nos sentimos fuertes espiritualmente, venga la prueba. ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Ya? Hay un comentario que le quiero leer textual. Dice, porque por medio de la prueba es posible llegar a conocernos mejor a nosotros mismos y así saber cuál es la medida de nuestra fortaleza espiritual y hasta dónde realmente llega nuestra confianza en Dios. Y eso es verdad, hermano. Mi fe, por así decirlo, no se muestra solamente por la forma en que yo hablo, o dicho de otra forma. No sé, cuando estamos en la iglesia adorando a Dios y de Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y en el culto podemos decir muchas cosas, y decimos muchas cosas, no pasa ni media hora y ya nos estamos equivocando, ¿ya? Hermano, nosotros podemos decir muchas cosas con nuestros labios, pero realmente donde se ve nuestra fe, no es por lo que yo digo cuando estoy en la multitud y... Bueno, sí, se ve, amén, gloria a Dios, ¿cierto? Pero donde realmente se ve reflejada es cuando estamos en la prueba. Porque es ahí realmente cuando nos damos cuenta si estamos fortalecidos espiritualmente, si estamos confiando en Dios de verdad, es ahí donde nos damos cuenta. ¿Ya? Cada prueba, hermano, tenemos que verlo de esta forma. Las pruebas son como una ocasión para que nuestra fe se muestre en acción. ¿Ya? O dicha de otra forma, la prueba es un llamado a poner en funcionamiento todos los recursos espirituales que Dios nos ha dado para poder enfrentar el desafío de esa hora. Como decías tú, Dios no nos dejó solos. Nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos recursos espirituales inagotables que Dios nos da. Primeramente es Él, ¿cierto? Que está con nosotros. Él es mayor que todas las cosas. Él es el que nos sustenta, el que nos da todo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cada prueba es una ocasión, es un llamado a poder poner en funcionamiento todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todas las herramientas que nos han dado. Todas las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver este primer punto. ¿Por qué Dios quiso que Jesús fuera tentado? Por eso. Primer punto, para probar a Jesús, así como Él también ha probado a sus siervos antiguamente. Y también va a seguir haciendo. Amén, amén. Yo también tengo algo que ahí me llama mucho la atención. Veíamos, ¿verdad? Y lo vamos a volver a repetir. Bueno, para que también quede guardada en nuestro corazón. O sea, Jesús se bautiza, ¿verdad? Es ungido y es Dios, ¿verdad? Le dice que Él es su Hijo amado. Luego, como dice Joana, pasar este versículo donde es tentado, es pasado por el desierto y es tentado. O sea, no es para menos. O sea, es lo que viene a hacer
Jesús no es cualquier cosa. Viene a ser algo que su pueblo estaba esperando hacía mucho tiempo. Y la misión o el trabajo que venía a hacer Jesús, no cualquier hombre lo podía hacer. Solamente Él lo podía hacer. Solamente Él lo podía hacer. Y que iba a cambiar en esta prueba, iba a cambiar el destino de la humanidad. La iba a cambiar y la iba a cambiar para siempre. Amén. Que era, ¿verdad?, la salvación de la humanidad. Entonces, vemos a un Jesucristo que está entregado completamente a su Padre, a Dios. Completamente entregado. Y desde que Él se bautiza, ¿verdad?, ya no hay vuelta atrás. Él comienza, ¿verdad?, a empezar a tomar, ¿verdad?, esta misión de rescate que deseamos nosotros de la humanidad, ¿verdad?, en sus hombros. Empieza a hacerlo. Pasa por las tentaciones. ¿Para qué? Las pasa. ¿Para qué? Para que luego veamos a un Jesús haciendo milagros, resucitando muertos, sanando enfermos, ¿verdad?, dando de comer a la gente, instruyendo a la gente. Vemos a un Jesús que está, ¿verdad?, constantemente lidiando con estos estudiosos de las Escrituras, ¿ya?, en un campo hostil por donde lo miremos. Que todo iba en contra de Él, ¿ya?, y sin Él ser pecador, sin Él ser transgresor, pero lo trataron como a un criminal. Entonces, vamos viendo que vamos comenzando a ver a Jesús, ¿verdad?, a un Jesús que está tomando todo lo está llevando a cabo, pero no es por su voluntad, es por la voluntad del Padre en el Hijo, que Él la cumple. Amén. Y se ve reflejada en todos los caminos, en todo lo que está escrito, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Vemos a Jesús haciendo la voluntad del Padre. Y solamente es por este plan de rescate que Dios había prometido desde el principio, ¿ya?, poder venir en rescate de la humanidad, del hombre perdido, para que pueda ser salvo, para que pueda volver a tener esa comunión con Dios, y que solamente ahora actualmente nosotros la tenemos en Jesucristo. Amén. Así que gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, por nuestro Señor, por su Espíritu Santo que también nos deja, por las Escrituras que también nos deja, porque la Escritura a nosotros es nuestra, es la Biblia, así, literal, es la Biblia. Aquí encontramos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos para estudiar, hay Biblias de diferentes tipos de estudio, Biblias con lenguaje más llevada a nuestro tiempo, más actuales, y vamos viendo que cada vez Dios nos entrega más herramientas para poder leer la Escritura. Tenemos por internet, tenemos en nuestros celulares, poder andar trayendo una Biblia libremente sin ningún problema, podemos leerla, escucharla, ¿verdad? Y eso es gracias a Dios. Entonces vemos que donde más se ha incrementado o se ha abundado la gracia, ¿verdad?, es como que menos buscamos de Él. Tenemos todo, como tú decías, Dios nos entrega todas las herramientas. Tenemos que usarla ahora, o sea, toda esa vestimenta, ¿verdad?, que dice en Efesios, pero tenemos que usarla. Tenemos que aprender a que tenemos el apoyo, no de cualquiera, sino que de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. Tenemos esa cobertura como cristianos.
pero no nos podemos ir por el camino corto. Vamos, tú decías, vamos a pasar pruebas, eso sí va a ser ahora y siempre, hasta nuestra existencia, va a estar la tentación. Y es algo que el cristiano tiene que aprender a lidiar con eso, porque estamos en un terreno de combate constante, de una guerra espiritual constante, que no nos va a dejar tranquilos y siempre va a querer voltearnos. Siempre va a querer voltearnos. Aferrémonos a Dios. Aferrémonos a Dios. ¿Qué le parece? Si nos aferramos a Dios, si comenzamos a creerle más a Dios y comenzamos a tener esa relación con Dios para que ese apego a Dios sea más, todavía más, más seguro. Incluimos la oración, la lectura diaria. Claro, a la manera de Dios. A la manera de Dios y no a la manera de nosotros, no sé, echando, reprendiendo al diablo, ¿verdad? Resistir, dice, no reprender. ¿Qué? Voy a estar yo reprendiendo. El Señor te reprende, le dijo. Claro, entonces, con Joana ayer estábamos estudiando y veamos qué maravilloso estudiar la Escritura. Porque Dios nos empieza a enseñar, ¿verdad?, de que la voluntad de Dios es diferente a la voluntad que nosotros nos gustaría. O sea, si las cosas fueran hechas como nosotros quisiéramos, créame que no estaríamos en otro lugar, yo creo que peor. Pero lo bueno que es la voluntad de Él y en su tiempo, como siempre yo me gusta decir eso porque es su tiempo, el tiempo es de Él. Él hace cuando Él quiere, ¿verdad? No cuando yo quiero. Yo no, como hablábamos la otra vez, no es esto una lámpara mágica donde yo voy a venir y a pedir deseos o a exigir, ¿verdad? Con una voz de, una voz de mando, ¿verdad? A exigirle a Dios, tú tienes que cumplirme en esto y en esto otro porque yo soy fiel. Si tú no me das esto, yo no te sigo más. Claro, si tú no me das esto, yo no vengo más a la iglesia. Si tú no me das esto otro, yo no diezmo más. Aquí hubiéramos visto a Jesús. Claro, entonces... Dijiste que era tu hijo y me estás haciendo pasar hambre. Ni pan tengo. Ni pan tengo, claro. No tengo nada, si estoy pago. Pero, hermano, hay que acostumbrarse, hay que empezar a tomar la Escritura, a llevar una comunión. Sí, eso es importante. Es importante, como bien decía Joan, y lo vuelvo a recalcar, que me gustó mucho, es que no necesariamente es en la iglesia en sí, donde yo tengo que adorar a Dios, sino que también es en mi hogar y en todo lugar. En todo lugar. Tengo que tener esa comunión y no perderla. ¿Ya? Y vamos a pasar de eso de emocionalismo, que es lo que tú decías, porque eso es lo que en un momento tú te sentías así como que por ahí hacer triza al diablo. Te sentís con eso. Como decía el hermano de Canuto, tengo puras ganas de... Claro, apuñalar al diablo. Pero son emocionalismos que vienen de repente a nuestra vida y hay que aprender a reconocerlos. ¿Ya? Y ahí hay que aprender a reconocerlo y decir, hay que hablar con nuestro Señor y que el Señor nos ayude en ese sentido. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, aquellos que se conectaron, ¿verdad? Y que pudieron... ¿No alcanzamos? No. ¿Alcanzamos? Nos faltó. Bueno, nos faltó, pero nos queda tiempo, si querés seguimos. Sí, sigamos, para que no... Bueno, habíamos dicho que por qué Dios quiso que Jesús fuera tentado. El primer punto era para probar a Jesús, ¿ya? Y el segundo era para que experimentara lo que experimentan los tentados por el diablo. ¿Para qué? Para que se compadeciera de aquellos que, ¿cierto?, somos sometidos a las tentaciones. Y eso lo podemos ver en Hebreos 4, 15 y 16, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto? Porque es que Dios el Padre permite que el Hijo, ¿cierto? Fuera tentado para que Él experimentara lo que nosotros también experimentamos y de esa forma también interceder por nosotros. Claro. ¿Ya? Él nos comprende. Era necesario que Él sintiera lo que nosotros también sentimos. ¿Ya? Tenía que experimentar hambre, como lo podemos ver acá, cuando nos dice acá que después de los 40 días y 40 noches, ¿cierto? Tuvo hambre. Hemos visto a un Jesús también en la Escritura que nos muestra que también sintió fatiga. Cuando lo vemos cansado del camino, ¿cierto? Y se sienta ahí, junto al pozo, ahí cuando tiene el episodio con la mujer samaritana, experimentando dolor, sufrimiento, pena, ¿ya? Como por ejemplo cuando dice Jesús lloró, cuando... Angustia. Angustia, ¿cierto? En el Getsemaní, sufriendo también cuando Lázaro, ¿cierto? Había muerto. Tenía que sentir lo que nosotros sentimos, experimentar lo que nosotros también experimentamos, para poder entonces interceder por nosotros y sentir compasión de nosotros. ¿Ya? Aquí hay un comentario de MacArthur que hace alusión a lo que tú decías hace un momento, que dice así: cuando estamos cansados, hambrientos o enfermos, por lo general nos preocupamos menos de otras necesidades y peligros. Tendemos a ser sensibles a cualquier cosa que podría proporcionar alivio a nuestra angustia actual. Por lo tanto, Satanás ataca con más fiereza en tales momentos de debilidad y de estar desprevenido. En estas circunstancias, el hombre está más sensible a la voz de Satanás. Jesús lo experimentó y por eso se compadece e intercede por nosotros. Era lo que tú decías hace un momento. Claro. Cuando, ¿cierto?, pasamos dificultades, nuestros ojos dejan de estar fijos sobre Jesús y nos vamos al problema. Nos ponemos un poco como Pedro cuando le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. El Señor le dice: ven. ¿Qué pasa con Pedro? Está bien, pero luego empieza a mirar los vientos fuertes, los empieza a sentir, empieza a ver que las olas están como furia. ¿Cómo es posible que yo pueda estar...? Y duda. Claro. Y se empieza a hundir. Lo mismo pasa con nosotros, ¿cierto? Cuando estamos en peligro, cuando estamos enfermos, cuando sentimos dolor, cuando estamos metidos en la tentación, cuando sentimos pena, cualquier necesidad que tengamos, hacen que nuestros ojos se vayan del blanco perfecto que es Cristo. Entonces ahí, cuando estamos en esas situaciones que nos agobian, que viene el enemigo astutamente a susurrarnos: oye, pero si tú eres hijo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué estás pasando esto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cierto? Jesús lo vivió, lo estamos viendo acá. Después lo vamos a ver con más detenimiento en el próximo estudio, ¿ya? Y sabe que nosotros pasamos por eso. Y era por eso también que el Padre permitió que Él fuese tentado, que Él experimentara eso, para que supiese qué es, ¿cierto?, el ser tentado. ¿Ya? Por eso dice, pero dice acá: acerquémonos pues. Así es. Acerquémonos pues. Confiadamente nos dice Sí, aún más. confiadamente acerquémonos. O sea, es como: vengan, tranquilo, aquí no va a pasar nada. Vengan. O sea, aquí hay un lugar especial. Yo sé cómo tú te sientes. Confíen, ¿ya?, al trono de la gracia. Claro. El otro punto, ¿ya?, era por qué es que Dios el Padre permite que Jesús fuese tentado. Era para proporcionar una señal y también una profecía final de la derrota de Satanás. Claro, cumplimiento de profecía. Claro, que sabemos, como dice la Escritura, que el ladrón vino para robar, matar y destruir, ¿cierto? Vino a saquear. Pero Jesús, hermano, pues si usted no lo sabía, Él vino a destruir la obra del diablo. Vino a echar por tierra, vino a deshacer la obra del enemigo. Y lo dice así, 1 de Juan 3:8. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer estas obras. las obras del diablo. Amén. Entonces aquí la victoria de Jesús ante estas tentaciones del enemigo eran una señal y también una profecía
de la victoria final, la derrota final de Jesús sobre el enemigo. Y la cuarta era para demostrar de qué manera nosotros también podemos alcanzar la victoria ante la tentación. Que era como lo que decías tú delante. Jesús, ¿qué usó? Las Escrituras. ¿Ya? Él no usó un poder sobrenatural inaccesible para nosotros para poder presentarse ante Él. No, sino que usó las Escrituras. Dice así Spurgeon: Jesús peleó esta batalla como hombre. ¿Ya? Él no utilizó ningún recurso especial indisponible para nosotros. Él sacó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no pelearía con ninguna otra arma. Pudo haber hablado nuevas revelaciones, pero Él escogió decir, escrito está. ¿Ya? No como muchos hoy que dicen, no, es que Dios me dijo esto. No, Jesús pudo haberlo dicho, yo soy el Hijo de Dios y traigo una nueva revelación. Claro. Pero dijo, escrito está. Claro. ¿Ya? Él fácilmente también podría haber dicho, Satanás, vete de aquí, ándate a otra galaxia. Ni siquiera hubiera permitido que Satanás lo tentara, ni siquiera una vez. Claro. Ándate a otra galaxia, ¿ya? Pero él lo resistió de una forma que nosotros también lo podemos imitar, Claro. ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si somos ignorantes de la palabra de Dios, estamos mal armados contra la tentación, ¿ya? ¿Por qué estamos mal armados contra la tentación? Porque las primeras dos tentaciones, hermanos, si usted no se dio cuenta, ¿qué fue lo que el diablo hizo? Le dijo a él, si eres hijo de Dios, él va a poner duda en tu mente. E incluso, vemos una de las tentaciones, bien Jesús le decía, refutaba las tentaciones diciendo, escrito está. Y vemos en una ocasión que él le dice, o sea, escrito está, te estás yendo a la escritura. Yo también la conozco, po. Claro. Escrito está, también usó él, po. Sí. Si se conoce la escritura de tapa a tapa. Enviará a sus ángeles. Es por eso que es necesario que conozcamos la palabra de Dios. Es necesario que nos instruyamos en ella. Que la conozcamos, hermano. La espada del Espíritu. Aparece en Efesios 6. ¿Cierto? El diablo, la astucia que tiene, ¿cierto? Pues lo hemos hablado. Crea duda, es crear desconfianza de lo que Dios ha dicho. Lo vemos desde el principio, cuando le dice a Eva, ¿verdad que Dios te dijo que no tenías que comer de ningún árbol del jardín? Nunca fue así. Era solamente uno. Un árbol del jardín. Pero le dijo, ¿con que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol? Y después cuando también está en Job, aparece, cuando Dios le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra. Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Le dice Dios, ¿cierto? Y Satanás, ¿qué es lo que le dice a Dios? En Job 1:9 le dice, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Y después lo vemos en Job 2, versos 4 y 5, cuando Dios también le dice, ¿no has visto a mi siervo Job también? O sea, que a pesar de lo que le hiciste en principio, porque ahí vemos a Dios que deja al enemigo que haga, pero le pone un límite. Claro. ¿Cierto? Él es el que pone un límite, le da el que pone las permiso. reglas. Pero él bajo las reglas, claro. Entonces, le vuelve nuevamente y dice, ¿dónde viene? De recorrer la tierra. Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y le dice el enemigo ahora, una cosa por otra. Dice, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, po, a ver si no te maldice en tu propia cara. Ahí vemos la astucia, la artimaña, el crear la duda, ¿cierto? Entonces, hermano, él conoce la escritura, él también usa el escrito está. Es necesario, hermano, que conozcamos la palabra de Dios. Y no lo podemos hacer independientemente de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, es el Espíritu Santo el que nos ilumina, es Él el que nos ayuda, ¿cierto?, a poder comprender la palabra, a buscar a Dios en oración, para que también esta palabra, que es viva y eficaz, sea viva en nosotros también, ¿cierto? ¿Ya? Porque va a venir la tentación, como decíamos, no es una cosa de decir, ¿iremos a ser tentados? No, la tentación va a venir, pero tenemos que estar preparados. Es por eso que el Señor nos advierte de una u otra forma, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación.
Aquí vemos a un Jesús que había ayunado, que había estado en comunión, ¿cierto? Con el Padre, pero ni aún en su momento de mayor debilidad física, Él cede ante la tentación del enemigo. ¿Ya? Él estaba ahí, confiando 100% en el Padre, en el tiempo del Padre. Satanás le ofreció todo lo que quería, ¿cierto? Gloria, todo. Pero era, ¿cierto? Las cosas siempre van en el tiempo de Dios. ¿Ya? Jesús no cede, hermano. Él usa la espada del Espíritu. Él está, ¿cierto?, firme en la palabra de Dios. Y es por eso que lo vence. Por eso lo resiste. Con eso lo resiste. Aferrado a Dios. Y hay una cita acá, o sea, no una cita, un comentario acá que le quiero leer textual para terminar. Dice, las Escrituras son la mejor arma en la lucha contra el enemigo. La palabra de Dios tiene el poder para acobardar, aplastar las tentaciones de Satanás, y es mucho mejor que una daga de madera, es mucho mejor que una espada de plomo de los papistas, es mucho mejor que el agua bendita, es mucho mejor que las cruces, que los granos y las reliquias sucias. No es el símbolo de la cruz, sino la palabra de la cruz, la que derrumba a Satanás. Amén. 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 Conclusión, la palabra de Dios es el alimento para el espíritu Así es. del hombre, del cristiano. Y es nuestra espada. Es como lo que siempre hemos dicho, o sea, entonces, nosotros alimentamos nuestro cuerpo con comida, ¿verdad? El espíritu también necesita alimentación, pero es alimento espiritual, y el alimento que nosotros debemos comer es la palabra de Dios. Amén. Ese es un alimento completo para nuestras vidas como cristianos. Y todo lo que hemos visto que nos lleva para allá, o sea, nos lleva a que la palabra de Dios nos va a hacer más fuertes espiritualmente, ¿ya? Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos habla con ejemplo, nos muestra su camino con ejemplo, para que nosotros también podamos imitarle a Él, seamos imitadores de Él, ¿ya? En esta gran prueba que no solamente le tocó a Él, sino que nosotros también tenemos y vamos a tener estas pruebas. Pero la palabra de Dios es el alimento que nos ayuda a como bien decías tú, a detener, ¿verdad?, estas acechanzas del diablo contra nosotros. Claro, y la misma palabra de Dios nos dice, resistid, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos dice, someteos pues a Dios y reprender. Y reprende. No, nos dice resistid, hermano. Y tenemos todo. Tenemos todos los recursos espirituales a nuestra disposición. Es por eso que el Señor aquí nos está haciendo un llamado a estar firmes, ¿cierto? Sí. Pero también nos muestra, hermanos míos, que todo esto no hubiese sido posible si no hubiese sido hecho por Jesús. Amén. Porque Él fue el que venció. Nosotros fallamos. Por eso es que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque por la nuestra... No, es que la Escritura dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, también lo dice Efesios. Entonces, necesitábamos a este Salvador maravilloso de nuestras vidas para que Él nos reviviera de esa condición que estábamos. Y tú lo leíste, Él vino a deshacer todas estas obras del maligno, del pecado, y poder volver a tener esa comunión que habíamos perdido. Así es. ¿Verdad? Amén. Así que gracias al Señor nuevamente por todo lo que Él nos enseña mediante su Espíritu Santo, todo lo que nos ayuda a comprender la Escritura. Gracias por estas redes sociales, gracias por cada uno de los hermanos que hoy pudieron estar conectados. Son varios hermanitos que están por ahí conectados y eso es bueno porque hay hambre, ¿verdad? Hay hambre, se necesita estar
alimentando nuestro cuerpo espiritual, y eso es bueno porque las cosas como están ahora están muy complicadas y difíciles, y cada vez se va poniendo más difíciles, y lo vemos todos los días. O sea, lo vemos todos los días cómo está la humanidad, cómo está creciendo el pecado, cómo crece toda esta maldad en el hombre, y nosotros no podemos dejarnos envolver por todo esto que hay en el mundo. Y es ahí donde más buscamos de Dios, es ahí donde más estamos pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestro caminar, que podamos estar siempre en comunión con Él, que podamos llegar a amarle como Él nos pide que lo amemos, ¿ya? Para que también podamos ser útiles. A mí me interesa mucho eso, llegar a amarle como Él nos pide que lo amemos, ¿ya? A caminar como Él pide y nos dice que debemos caminar. Es un camino difícil, sí. Nadie nos dijo que era fácil, y nadie, en la Escritura nos dice, no, reprende, y si tú sigues a Jesús, o si tú te haces cristiano, vas a ser millonario, vas a tener auto, vas a tener vida, vas a tener salud y toda la cosa. O sea, esa es una forma de engañar a la gente muy malvada. Entonces debemos, como bien decía, es una forma de desviar la atención de la gente a donde realmente tiene que estar. Claro, es una forma maligna de llevar a la gente a otro lugar y que no sea Cristo mismo, ¿ya? Porque ahí en Cristo es donde nosotros tenemos vida, ahí en Cristo es donde nosotros tenemos realmente vida eterna. No hay otro lugar, solamente con Jesús. Así que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les ayude, sigan disfrutando de sus vacaciones, sigan buscando de Dios, y bueno, que el Señor los ayude en todo, ¿no es cierto? Y claro, y estemos rogando al Señor que nos ayude a pasar las pruebas y que nos ayude a no caer en tentación. Así es, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Amén. Y nos ayude en todo momento a apartarnos de esos lugares y de esas situaciones, aunque sí las vamos a pasar. Pero no estamos solos. No estamos solos, sí. Sí, acérquense, dice, confiadamente al trono de la gracia. Y tenemos todavía, a la misericordia de Dios, todavía tenemos las puertas abiertas a este trono de la gracia. Así que damos gracia, honra y gloria a nuestro Señor. Lo estaremos viendo el próximo martes, Dios mediante, sea su voluntad, y para seguir continuando. Seguir continuando en este mismo tema que son las tentaciones. Pero específicamente de una por una. Las 3 tentaciones, pero de una por una. Claro, vamos a ir ahí, en cada una de ellas vamos a ir viendo su definición más ampliada para que usted también lo pueda entender. Así que vamos a estar orando. Amén. Oramos para que los hermanos puedan. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú desde ya, Señor, has puesto en nuestro corazón. Y te ha placido, Señor, que hoy pudiéramos transmitir, Señor. Gracias, Padre amado, pudimos transmitir sin ningún problema, Señor. Tú has puesto en nuestro corazón el querer y el hacer, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, porque por nuestras fuerzas esto no hubiese podido pasar, Señor. Solamente porque tú nos has ayudado, Señor, porque tú nos has llevado, Señor, a un conocimiento, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre amado, te damos la gloria, te damos la honra, y también te pedimos una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. Seas tú bendiciéndole en sus vacaciones, Señor. Amén. Ayúdale, Señor, en el lugar que tú, Señor, lo has puesto, para que sean luz, para que sean sal, Señor, para que sean de bendición, Señor, en esos lugares Amén. donde están, Señor. Y tu palabra también sea predicada en esos lugares, Señor. Amén. Le damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a imitarte, Señor Jesús.
Afirma nuestros pasos en esta semana que queda, Señor, en nuestro trabajo, en nuestras vacaciones, Señor. Amén. En el lugar que andemos, Señor, seas tú bendiciéndonos, seas tú ayudándonos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y en el nombre de Jesús te damos la gracia por esta transmisión, Señor. Amén. Sí, y Señor, amén. amén. Gracias, Señor.